Hola, mi nombre es Laura López, soy psicoeducadora de la Red Sanar. Esta presentación es una psicoeducación donde el tema que abordaremos será el miedo. Hablaremos del miedo normal y del miedo patológico. Sin duda, el miedo es una de las emociones más dañinas al limitar nuestras acciones, convirtiéndose en un obstáculo para nuestro desarrollo y éxito personal. En el conocimiento y la aceptación del miedo se encuentra el camino de la superación personal. Sin dudas, el miedo afecta a la salud de las personas. Es la emoción más poderosa y limitante del ser humano. Hay tipos de miedo que nos impide hacer cosas que deberíamos hacer o que nos gustaría hacer. También hay tipos de miedo que limitan a nuestro potencial y a nuestro desarrollo personal o profesional, como por ejemplo el miedo a cometer errores. El miedo es una de las emociones llamadas desagradables. La sentimos en el cuerpo y las sensaciones que nos provoca no son placenteras. Esto no lo hace una emoción negativa, ya que ninguna emoción lo es. Las emociones básicas más frecuentes son universales y comunes a todas las culturas. Las más conocidas son la alegría, la tristeza, el amor, el miedo, la sorpresa, el enfado, el asco, la ira y la vergüenza. El miedo es una emoción de las llamadas básicas porque se expresa y se reconoce de igual manera en el rostro de cualquier ser humano, independientemente del origen, raza o condición. ¿Cómo aparece el miedo en nuestro cuerpo? Bueno, primero percibimos. Por ejemplo, percibimos el rugido de un león. Una vez que lo percibimos, aparece la emoción del miedo y nos provoca una reacción. La respuesta del miedo es automática, es decir, la forma en que vamos a responder a ese miedo no la activamos voluntariamente de forma consciente. Pero si aparece el león, ¿cuál sería tu respuesta? Y me dirías que saldrías corriendo, que huirías de sus garras. ¿Sabes que lo harías de esa manera aunque no lo quisieras hacer? ¿Que no depende de tu decisión? Porque cuando estamos en peligro, es el cerebro primitivo el que toma el control. Vamos a poner un ejemplo. Estamos cruzando la calle distraído y de pronto percibimos que nos está por atropellar un camión. Lo percibimos, viene la emoción del miedo y el cerebro toma el control en forma automática. Porque si esto no fuera así, nosotros podríamos estar pensando, ¿qué hacemos? ¿Un salto largo o un salto corto? Voy para atrás, corro y cuando lo decidimos, ya el camión nos pasó por arriba. Por eso, el mecanismo de supervivencia actúa mucho más rápido por sí solo. El miedo es una alarma mental para proteger la integridad de las personas. Es un esquema adaptativo necesario para la supervivencia de cualquier especie en realidad, ¿no? Todas las especies animales tienen este sistema, lo poseen. El miedo es una emoción desagradable, pero por ser desagradable, como dijimos anteriormente, no es una mala emoción que provoca una percepción de peligro. El miedo se considera una respuesta apropiada cuando es de corta duración, que aparece como respuesta a una amenaza presente, claramente identificable y específica. Y esto es muy importante de entender. Tiene que ser presente, claramente identificable y específica. Nos quedamos con esto. Más adelante lo vemos. El miedo es el sistema protector de nuestro cerebro que nos impide hacer cosas que puedan lastimarnos. Actúa como un sensor para evitar situaciones de peligro. Pensemos que sería tremendo
si no lo tuviéramos. Directamente nos moriríamos. Seríamos unos temerarios que podríamos en peligro nuestra vida, arriesgándonos todo el tiempo. Es así que terminaríamos muriendo. Así que el miedo no es una emoción de la que tengamos que huir, sino una emoción para obtener información importante, como por ejemplo salvar nuestra vida, defendernos, no estar cerca del peligro, identificarlo y salir. Claramente es una emoción que nos saca de situaciones peligrosas, pero que también, y vuelvo a repetir, la podemos utilizar para obtener información importante. También más adelante lo vamos a ver esto. Bueno, como decíamos, la respuesta al miedo es automática, es decir, no la activamos nosotros voluntariamente, sino en forma consciente. Los expertos establecen 4 respuestas automáticas, como son la huida, defensa agresiva, inmovilidad y sumisión. Bueno, la respuesta al miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala, ubicada en el sistema límbico, encargada de regular las emociones y funciones de conservación del individuo. Cuando ésta detecta una fuente de peligro, desencadena los sentimientos de miedo, como decíamos en el camión. Percibe el peligro y desencadena el miedo, los sentimientos de miedo. De eso se encarga. Esto comienza en el cerebro. El sistema nervioso simpático prepara al cuerpo entonces para la respuesta rápida en situaciones de estrés, como por ejemplo nos va a comer el tigre o aparece el camión, ¿no?, que nos va a pasar por arriba. Entonces el sistema nervioso simpático, ¿qué hace? Que el corazón bombee más deprisa para enviar más sangre a las distintas partes del cuerpo que podrían ser necesarias para pegar o salir corriendo. También la respiración es más acelerada, las pupilas se dilatan. Con esto se aumenta el ritmo cardíaco y también la presión sanguínea, que todo esto prepara a la persona para huir o luchar. Bueno, hasta acá nos queda claro que el miedo es natural, útil y necesario para sobrevivir, ¿sí?, para salir de esas situaciones de peligro, evitarlas y si estamos, poder huir de ellas. Hasta acá queda bien claro que el miedo es nuestro amigo en realidad. Bueno, pero ¿cuál es el límite entre lo normal y patológico? ¿Por qué decimos a veces que el miedo no es tan bueno o el miedo no nos deja vivir tranquilo, disfrutar de la vida, nos paraliza, ¿no? Muchas veces el miedo lo podemos controlar también, pero desafortunadamente en otras el propio miedo nos gobierna la vida y desafortunadamente puede llegar a incapacitarnos. Incluso el miedo puede llegar a enfermarnos. Por eso es tan necesario el conocimiento, ¿sí?, lo que estamos haciendo acá, conocer un poco sobre el miedo. El miedo se vuelve patológico cuando se activa con mucha frecuencia en umbrales de peligrosidad muy bajo, o sea, no lo amerita. Hay personas que tienen mucho miedo, por ejemplo, al ver un pájaro, ¿sí? El pájaro en realidad no es un animal que nos pueda matar, pero las personas tienen miedo como si fuera un tigre que se los va a comer, ¿sí? Entonces, cuando se activa el miedo con umbrales de peligrosidad muy bajo, son los llamados patológicos. El miedo patológico es siempre desproporcionado también.
no responde a la intensidad real del peligro y suele venir acompañado de angustia y ansiedad. Angustia porque nos angustia a la persona, porque la persona tiene realmente claro que no es peligroso, pero no lo puede dominar y esto la angustia. Y la ansiedad es el miedo también anticipatorio, miedo a salir y encontrarse con ese objeto que le da tanto miedo, ¿sí? El miedo irreal o irracional tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico. O sea, el miedo a las sombras, el miedo a las cosas que no le podemos dar explicaciones, ¿no? Irracionales, ¿sí? Tengo miedo de ir a la pieza y que haya un fantasma escondido, no sé, no es real el miedo y proviene de una imaginación, ¿sí? Además suele prolongarse en el tiempo y puede llegar a producir sufrimiento a la persona que lo padece, llegando a limitar sus quehaceres cotidianos y produciendo realmente malestares psicológicos bastante graves, ¿sí? Donde hay que ir a buscar ayuda cuando pasa esto, porque esto crece, puede llegar a seguir creciendo si no es tratado a tiempo. Por eso ese miedo patológico nos puede paralizar, frenar nuestra creatividad, frenar nuestras capacidades potenciales y nos puede hacer muy infelices. Tenemos que pensar que esos miedos son tratables, tienen buen pronóstico y si no podemos solo podemos buscar ayuda. ¿Sí? Pero no hace falta seguir sufriendo, hace falta tomar conciencia e ir a buscar ayuda, ¿sí? Tenemos que tener muy en claro que el miedo anormal nos hace esclavo. El miedo es una parte importante y tiene una gran familia, no anda solo el miedo patológico, tiene muchos miembros, como por ejemplo la fobia, los trastornos obsesivo-compulsivos, el TOC, los trastornos de pánico, los trastornos de estrés postraumático, el miedo al miedo, la agorafobia, ¿sí? Todos son familiares de este miedo patológico. Pero no vamos a hablar mucho más de esto porque estos temas se desarrollan en otras psicoeducaciones de la red Sanar. Conocer y aceptar tus miedos es el primer paso para poder enfrentarte a ellos, trabajarlos y superarlos. La mayoría de las veces y en casi en todos los casos, los miedos no son tu responsabilidad. Lo traes desde la infancia, por lo que has visto, te han dicho, ¿sí? Y has aprendido a vivir con miedo, con esos miedos, los tuyos. Y te has acostumbrado a vivir con ellos, ¿sí? Pero ahora llegó el momento de enfrentarlos, ¿sí? No es una tarea fácil, ¿sí? Pero es el camino. El camino es dominarlos para poder enfrentarlos, trabajarlos y superarlos, como decíamos. ¿Para qué? Para poder llevar una vida mejor, para llevar la vida que quieres, la vida que te mereces. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo primero, lo fundamental es cuestionarlos. Cuando aparecen, los cuestionamos. Tenemos que estar conscientes, tenemos que estar en el aquí y ahora. Eso es importante para poder sentirlos que aquí están, ¿sí? Aquí tengo miedo, y ahí los puedo cuestionar. Descubrir si provienen de una creencia irracional que no tiene razón de ser considerada. ¿De quién la aprendí? No sé, cuento mi propia historia. Me daba miedo barrer de noche porque me podía morir. Y cuando lo hacía sudaba, transpiraba, bueno, todos los síntomas fisiológicos que hablábamos anteriormente. Cuando yo entré en el Resanar parecía gracioso, pero no lo podía hacer y yo quería barrer de noche porque era el único momento que podía porque trabajaba todo el día.
Entonces aprendí a cuestionarlo. ¿De quién lo aprendí? Me lo decía mi abuela, ¿sí? Y a mi abuela se lo habrán enseñado así y nunca se lo cuestionó. Entonces yo lo empiezo a cuestionar y lo puedo manejar. No es fácil, pero se puede, seguro. Cuestionando todo miedo anticipatorio que venga por predicciones catastróficas y creencias racionales. Este miedo anticipatorio, si tomo, mejor no tomo un avión porque todos los aviones se pueden caer, ¿no? Yo vi que uno se cayó y capaz que este también se puede caer, ¿no? Estas visiones catastróficas, predicciones, como si pudiéramos nosotros ver el futuro. Serán las respuestas racionales, las respuestas educadas, las respuestas inteligentes, las que te van a dar tranquilidad, ¿sí? La que van a bajar el grado de intensidad de esos miedos, dando origen a una persona más saludable, una persona que puede fluir, que no está paralizada por los miedos. Entonces, cuando tengo un miedo, primero veo si viene de alguna creencia, de quién lo aprendí, si es racional, si tiene alguna razón de ser, ¿no? Y después tengo que tener mucho cuidado en los miedos anticipatorios, en las predicciones, en lo que leo en el noticiero, en lo que me contaron, ¿sí? Yo no soy mentalista, no puedo ver el futuro, ¿eh? Serán las respuestas racionales, ¿no? Mi respuesta, mi propia voz interior, esa que me habla, la que está dentro mío, esa voz que está dentro mío, que tiene que ser educada, sanadora y salvable, me tiene que salvar de este miedo, me tiene que sacar adelante, es mi propia voz, mi propia amiga, mi propia voz interior la que me va a hablar de dónde lo aprendiste. ¿Por qué predecís de esa manera si no podés ver lo que va a pasar? ¿Sí? Esas respuestas son las que me van a ayudar a ser una persona mucho más saludable. Pero nunca vemos el miedo a la cara y mucho menos nos sentamos a charlar junto a él. ¿Cuánto tenemos para agradecerle al miedo? ¿Cuánto ha hecho el miedo por nosotros? ¿Cuántas veces nos ha cuidado? Que sin él hoy no estaríamos acá. El miedo actúa para protegernos de esas situaciones que nos puede hacer daño. Pero muchas veces inconscientemente utilizamos el miedo para autosabotearnos. Es ahí donde debemos poner atención, para que no nos limite. Por eso podemos decir que el miedo patológico es limitante, va a ser limitante hasta que lo identifiquemos, hasta que lo superemos. Y con ello vamos a vencer esos miedos patológicos para una mejor vida, para seguir adelante. Para ser miedos limitantes hasta que nosotros nos pongamos a trabajarlos, a cuestionarlos con esa voz interior, como hablábamos anteriormente. Y si hiciéramos esta pregunta, ¿no sería maravilloso poder vivir sin miedo? Muchos responderían que sí a esta pregunta. Sin embargo, el miedo es necesario. Necesitamos escucharlo y atenderlo, ya que es un mecanismo que nos advierte del peligro. El primer paso para enfrentar un miedo patológico es reconocerlo y aceptarlo. No te juzgues por tus miedos, porque es una emoción natural. Permítete sentirlo y sea amable contigo. Dicen que si tus sueños no te dan miedo, es porque no son lo suficientemente grandes. Ahora quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Qué te produce miedo? ¿Qué tan grandes son tus sueños?
¿Por qué te da miedo alcanzarlos? Espero que te haya gustado esta presentación. Lo hice con amor para todos ustedes. Gracias. Bueno, llegamos al final. Hoy hemos hablado un poquito del miedo. Espero que te haya gustado. Muchas gracias.